tenía ventas estacionales, vendía huevos de Pascua, bombones o productos de chocolate. Y por otra parte también vi que en el otro trabajo práctico que hicieron, además de, ustedes tenían, bueno, lo más interesante del otro trabajo práctico era practicar cómo desarrollar en la práctica otros criterios de política de stock. En el caso de los productos terminados era mantener una determinada rotación. Mantener una determinada rotación lo que persigue es mantener un equilibrio en el stock de seguridad, pero adecuado o vinculado al monto de ventas. Entonces, una de las políticas de stock que se suelen aplicar es mantener una determinada rotación, también para evitar que se acumule stock en exceso. Y en el caso de las materias primas y materiales tenían otros ejemplos de política de stocks, por ejemplo, un determinado porcentaje de lo que se estima se va a vender al año siguiente lo que se va a vender en el mes siguiente más un determinado porcentaje, un porcentaje de lo que se va a vender el mes siguiente. En algunos casos tenían un monto fijo de política de stocks. El caso es aquel en el que ustedes lo que quieren es mantener el stock fijo, es lo mismo que mantener el stock en cero. Si ustedes mantienen el stock fijo, en caso de producción van a tener que producir en función a lo que se vende. Producir más cuando se vende más, producir menos cuando se vende menos. Si fuera el caso de las materias primas o materiales, esto es lo mismo con las compras. Van a tener que comprar más cuando se consume más y comprar menos cuando se consume menos. Otro caso tenían una política de stock vinculada a un producto importado, que habitualmente por lo que tiene que ver con los costos de la importación, los costos del transporte, hace que tal vez sea más económico mantener de alguna manera un poco más de inventario a veces, pero hacer pedidos grandes en un volumen importante, cuando realmente se requiere. Y entonces compraban un determinado volumen importante en cantidad de unidades de ese insumo, y repetían el pedido con un determinado punto mínimo. Obviamente no cuando se agota, porque además la importación, como era ser un producto importado, habitualmente los productos vienen en barco y el barco tarda habitualmente 15, 20 días, o sea, siempre hay que tener la precaución, de la misma manera que con cualquier producto que se adquiere, del tiempo que llega el producto desde que se le solicita hasta que llega. Bueno, vamos a continuar un poquito con este tema de presupuestos, viendo algunos temas más que también van a ver en las próximas clases. Y después vamos a empezar a ver una especie de autoevaluación. Vamos a ir planteando algunas preguntas que pudieran ser preguntas de final, que en algún momento han sido preguntas de final. Los vamos a ver como para tratar de hacer un repaso. Les voy a compartir pantalla. Se ve bien, ¿no? Sí, profe. Bueno, vamos a ver un poco, nosotros habíamos arrancado con los presupuestos vinculados, los derivados del presupuesto de producción. Nosotros habíamos dicho que del presupuesto de producción derivaba también el desarrollo del presupuesto de cada uno de los insumos que forman parte de los costos de producción. Y hablábamos de los materiales y materias primas. Hoy vamos a ver la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y los otros presupuestos de gastos, y en especial el tema de los presupuestos flexibles de gastos, que ahora vamos a ver de qué se trata. Planificación y control de los costos de la mano de obra directa. Bueno, la mano de obra, estamos hablando de las personas, y las personas son esenciales, cualquiera sea la actividad que desarrollemos, más cuando cada vez más los procesos productivos
se automatizan y donde cada vez tiene más responsabilidad y autoridad para tomar decisiones los distintos puestos de trabajo. Entonces, cuando hablamos de costos de mano de obra directa, más allá que en el presupuesto vamos a trabajar con unidades que habitualmente están establecidas en horas de mano de obra y costos, la realidad es que tenemos que considerar todo un proceso con todos los empleados que pueden trabajar en nuestra empresa, porque de hecho son claves para el producto o servicio y que la empresa pueda ofrecer al mercado, y la manera en que ese producto o servicio se ofrezca y se satisfagan las necesidades de los consumidores. En el tema de la mano de obra vamos a tener que tener en cuenta diferentes procesos que son claves en la actividad de cualquier empresa, como la necesidad de personal, la selección o reclutamiento de personal para tratar de contratar a los mejores, la capacitación y adiestramiento, como que para que estén preparados para hacer lo que la empresa necesita que el empleado haga, o sea, esté orientado al cumplimiento de la estrategia empresarial, la identificación de lo que tiene que hacer cada empleado de acuerdo a sus funciones dentro de la empresa, la manera en que se va a medir el desempeño de cada empleado, que idealmente debiera estar directamente vinculado con su contribución a la estrategia empresarial, la manera en que actúa y contribuye a la estrategia empresarial, y otros temas que tienen que ver con temas salariales como la administración de sueldos y salarios, las negociaciones con los sindicatos. La mano de obra directa, no toda la mano de obra es directa, ustedes ya lo vieron esto, ustedes ya vieron producción y esto lo tienen bastante claro, pero cuando hablamos de costos de mano de obra directa, hablamos de los salarios que pagamos a los empleados que trabajan vinculados a la producción de determinada cantidad de productos. El presupuesto de mano de obra directa, en realidad, lo que vamos a plantear en el presupuesto de mano de obra directa son las necesidades de mano de obra directa para producir los tipos y cantidades de las diversas producciones planificadas en el presupuesto de producción. O sea que un insumo que vamos a necesitar para determinar la cantidad de horas de mano de obra directa que vamos a usar es el presupuesto de producción, la cantidad de unidades que necesitamos producir. Y obviamente, de la misma manera que hicimos con los materiales, cuando determinamos el consumo de materiales necesario por cada unidad de producto terminado, vamos a tener que determinar cuánto tiempo de mano de obra necesitamos para elaborar cada uno de los productos terminados. Lo más conveniente siempre es estimar las horas estándar por unidad de producto, o sea, cuántas horas se necesita para producir cada unidad de producto para cada puesto de trabajo. La estimación del costo por hora de ese trabajador, costo por hora que debiera incluir todos los costos laborales, y el costo total. En algunas ocasiones podemos simplificar el proceso y en lugar de hacer la estimación por unidad de producto, o sea, en lugar de hacer la estimación en forma directa, calculando las horas de manera específica que cada empleado necesita o requiere para la elaboración de cada etapa del proceso productivo de un producto determinado, podemos hacer lo mismo estimándolo usando razones de mano de obra directa por alguna otra medida de producción, o sea, en función a cuántas horas máquina, cuántas horas hombre, estimarlas de otra manera, aunque siempre conviene usar el método más directo. Y vamos a tener que armar tablas de necesidades de mano de obra directa por cada área de responsabilidad, porque recuerden que idealmente el presupuesto lo vamos a armar por áreas de responsabilidad. ¿Cómo se hace para estimar cuántas horas de mano de obra directa se necesitan para elaborar cada unidad? Bueno, hay distintas variantes, las empresas suelen usar distintas variantes. Esto es más común en los procesos, y todo esto lo referimos en los procesos productivos, a través de estudios de tiempos y movimientos, o sea, a través de la observación directa, midiendo
la cantidad de tiempo requerido para el trabajo eficiente de cada empleado en relación a cada producto. Normalmente en esto también intervienen ingenieros industriales. La determinación de costos estándar por unidad, o sea, costos estándar de mano de obra directa, costos de eficiencia de mano de obra directa. La estimación directa hecha por supervisores, o sea, cada supervisor en cada proceso productivo estima las horas de acuerdo a, bueno, la historia en cuanto a lo que se requirió en cada proceso productivo, su juicio personal, la ayuda o la colaboración de algún otro, por ejemplo, de algún superior. Y a veces se contrata a un organismo de asesoría que precisamente nos permita determinar mejor la cantidad de horas de mano de obra necesaria para la elaboración de cada producto, necesaria en la elaboración de cada producto y para cada centro de responsabilidad, en función a cada proceso productivo que se desarrolla en cada área de responsabilidad. El tema de las curvas de aprendizaje ustedes los vieron, ustedes estudiaron en economía, recuerdan que los costos variables en realidad tenían rendimientos decrecientes, pero después también pudimos ver que en el caso de los procesos productivos, muchas veces a medida que un proceso productivo se va desarrollando de la misma manera en el tiempo, los empleados digamos, dentro del proceso se ponen más cancheros en la utilización de las máquinas, se optimizan mejor los tiempos de rendimiento y precisamente por este proceso de aprendizaje, al aumentar la producción, a veces el costo de la mano de obra directa baja, las necesidades de mano de obra directa bajan. Esta curva de aprendizaje a veces se denomina curva de experiencia cuando se le suma también el efecto de las economías de escala. O sea, los costos fijos que se distribuyen entre mayor cantidad de unidades, sobre todo las empresas que tienen palancas operativas importantes, también genera una reducción a medida que aumenta el proceso productivo del costo unitario del valor agregado al producto. En este caso es lo que nos interesa a nosotros. Básicamente, entonces, para hacer el presupuesto de mano de obra directa, nosotros lo que vamos a tener que estimar son las horas o tiempo de mano de obra directa que vamos a necesitar para cada unidad de producto terminado que debemos elaborar y las cuotas salariales, o sea, el monto que tenemos que pagar por hora. Esto podemos elaborarlo, podemos armarlo, generando una lista de empleados de mano de obra directa con cuota de salarios esperadas y así tener una idea del promedio de cantidad de empleados y total de cuota salarial, el total y el promedio. Esto lo podemos hacer haciendo una estimación directa de las necesidades para el próximo presupuesto, que sería lo ideal. A veces se opta por algunos atajos, como calcular la razón histórica entre salarios pagados y horas de mano de obra directa trabajadas, pero obviamente eso lo tenemos que ajustar a las condiciones que existan para el próximo ejercicio, de acuerdo a nuestra estrategia. Y bueno, y a veces se suele estimar el costo total y después asignarlo a las unidades de producción o por alguna otra actividad productiva, por ejemplo, a través de las horas máquina hacer la estimación de cuál es la cantidad de empleados y cuotas salariales. Siempre conviene trabajar en forma directa, estimando de manera directa para cada proceso productivo y para cada unidad a producir cuántas horas de mano de obra directa necesitamos y cuál es el costo. El presupuesto de mano de obra directa tiene que mostrar las horas planificadas y el costo por áreas de responsabilidad, por periodos y por producto, o sea, desagregado, como armamos el presupuesto, por periodos mensuales o trimestrales y por producto. Cuando hacemos la comparación entre las variaciones, en las variaciones de la mano de obra directa, vamos a poder identificar variaciones que pudieran deberse cuando comparamos los datos reales y planificados a la utilización de la mano de obra, que usamos más o menos mano de obra que la que supuestamente necesitábamos de acuerdo a la cantidad de unidades que vamos a producir, y ahí esa variación se suele denominar variación eficiencia, o si tenemos alguna variación en el salario estimado, en lo que supuestamente íbamos a pagar por hora. Esta es una variación salarial.
Bueno, ahora vamos a ver un poco algunas cositas, lo más relevante vinculado a lo que van a ver también en los trabajos prácticos en cuanto a los costos indirectos de fabricación, porque ya vimos los materiales y la mano de obra directa, y después los gastos, que se imputan directamente a gastos, como los gastos de distribución. En realidad, gastos de distribución y comunicación ya los vimos, y los gastos de administración. O sea, nosotros cuando hablamos de presupuesto de gastos en conjunto, de costos y gastos, hablamos de presupuestos de materiales, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, después los presupuestos de gastos de comunicación y distribución, que ya habíamos dicho que conviene armarlos también inmediatamente después del presupuesto de ventas, porque de hecho están íntimamente relacionados y vinculados. De hecho, las ventas en parte dependen de cuál va a ser nuestra propia estrategia de comunicación y distribución. Por eso, al mismo tiempo que vamos armando el presupuesto de producción, se pueden ir armando también los presupuestos de gastos de comunicación y distribución y los presupuestos de gastos de administración, que en realidad enfoca todo el resto de los gastos, que se imputan directamente a gastos y que no son ni vinculados a la producción, ni vinculados a la comunicación, ni vinculados a la distribución. Algunas cuestiones vinculadas a todos estos presupuestos de costos y gastos. Bueno, primero que hay una diferencia entre costo y gasto. Esto ustedes lo saben muy bien, pero de hecho hablamos de costo cuando primero lo activamos y después va a pasar al cuadro de resultado como gasto, como es el caso del costo de la mercadería vendida. Las unidades producidas primero se activan y van a pasar al costo de ventas a medida que las unidades se venden. Vamos a tener que identificar los costos y gastos por área de responsabilidad. Esto ya los comentamos. Hay un tema que es clave cuando trabajamos en presupuestos, que es lo que también define un poco que el presupuesto sea útil o no, porque si no tenemos esta clasificación, el presupuesto tampoco nos va a reportar, nos va a servir también para algo, porque nos hace un poco mirar el futuro, estimar lo que puede pasar, estimar qué vamos a hacer y qué actividades vamos a desarrollar en función de lo que puede pasar. Pero hay algunas comparaciones, cuando hacemos las comparaciones entre lo real y presupuestado, que no nos van a servir si nosotros no tenemos previamente clasificados a todos los costos y gastos en función a su comportamiento respecto al volumen de actividad para el plazo del periodo presupuestario. Estamos hablando del plazo de un año. Ustedes seguramente vieron en economía que todos los costos, digamos, en el largo plazo son variables, pero en el corto plazo, y aquí estamos hablando del periodo del proceso presupuestario, que es un año, estamos hablando del corto plazo, nosotros vamos a tener costos fijos y costos variables. Cuando hablamos de fijos y variables y de este comportamiento de los costos en función al volumen de actividad, hablamos de costos y gastos, o sea, tanto de costos como de gastos, es indistinto. Lo importante es que tanto en costos como en gastos tenemos que separar y diferenciar los componentes fijos de los componentes variables. Los componentes fijos y los que varían en función a algún volumen de actividad. Vamos a tener que identificar cuáles son los gastos controlables y no controlables, y esto tiene que ver con cada área de responsabilidad. Esto también lo comentamos en una de las clases, pero el tema es aquellos costos y gastos sobre los cuales el responsable del área va a tener responsabilidad sobre su incurrencia. Y estos son aquellos sobre los que tiene autoridad. Lo que queremos decir con esto es, por ejemplo, que en un área productiva, el sueldo del gerente de producción, si bien es un gasto del área de producción, no lo puede definir el propio gerente de producción sino un nivel superior, con lo cual ese gasto no va a ser controlable. Alguna máquina importante que la empresa compró en un proyecto de inversión importante que lo decidió la dirección de la empresa, la amortización de esa máquina no puede ser un gasto imputable al gerente de producción si él no tenía la autoridad como para decidir la compra de esa máquina, aunque sí pudieran ser la amortización de máquinas menores o herramientas menores sobre las cuales sí tuviera autoridad. Y por ejemplo, en el caso de los costos indirectos de producción, ustedes vieron también en producción que
yo tengo que analizar cada costo indirecto, comparar lo presupuestado de cada costo con lo realmente utilizado, hacer una comparación, pero después voy a tener que hacer una especie de asignación o prorrateo para determinar el costo de producción de cada unidad sobre cada unidad producida de todos estos costos indirectos. Todo esto que se asigna por prorrateo no puede estar, como es una estimación, digamos, no puede estar o ser responsabilidad del gerente del área del que desarrolla determinado proceso productivo. No puede ser un costo controlable para él, porque no lo asigna él. Sí va a ser controlable para él, por ejemplo, qué cantidad de energía utiliza en el proceso productivo de acuerdo a lo establecido que utilizara. Pero, por ejemplo, el costo de la energía no va a ser un costo controlable para el área de producción porque probablemente es un costo indirecto que en realidad se utiliza para la producción de varios productos y se prorratea entre varios. Y obviamente una de las preocupaciones siempre de la contabilidad, esto de antaño, ¿no? De hace muchos años, hoy se preocupa por muchas más cosas, pero desde siempre una de las preocupaciones de la contabilidad fue la reducción de costos y gastos, o sea, tratar de reducir los costos y gastos. Obviamente esto cobra un énfasis mucho más importante y es importante para todas las empresas. En realidad la búsqueda de la eficiencia, la óptima asignación de recursos, especialmente para las empresas que compiten por precio bajo. Entonces, ¿cuáles son los costos indirectos de fabricación? O también lo pueden haber visto en la bibliografía como carga fabril. Son aquella parte del costo total de producción que no es directamente identificable con la elaboración de un producto específico. Normalmente hablamos de costos indirectos de fabricación como material indirecto, mano de obra indirecta, por ejemplo, supervisión de varios empleados que trabajan en la elaboración de varios productos, y demás costos de producción, que pueden tener que ver con impuestos, seguros, depreciación, servicios, reparaciones. Vamos a tener que controlar cada uno de estos costos, controlar en el sentido presupuestario, o sea, determinar el monto y la cantidad de unidades y costos de cada uno de estos costos, de cada uno precisamente, y el costo en pesos y en valores monetarios de cada uno de estos costos indirectos de fabricación, y después vamos a tener que asignar la proporción de costos correspondiente a cada producto para determinar el costo de producción de cada producto. Y vamos a hacer este control por área de responsabilidad. O sea, esa es la idea. Siempre ustedes saben que ya lo hablamos varias aplicadas. Esta es la recomendación doctrinaria y la manera de trabajar de las empresas en las que mejor funciona el proceso presupuestario. Para planificar entonces el costo de los artículos a producir, todos los costos indirectos, una vez que los controlamos en forma particular, supongamos para un sector que se ocupa del mantenimiento, el área de mantenimiento va a estimar todos sus costos de mantenimiento en unidades y en términos monetarios. Pero después lo que hay que definir es cómo asignar esos costos de mantenimiento a cada una de las unidades producidas para determinar el costo de producción de cada unidad. Para eso se suele seleccionar una determinada base de actividad, que siempre debiera ser la que más conviene en cada caso. No obstante, es importante que el control del costo se haga primero sobre el costo total. Después la asignación o prorrateo ya es una decisión de la empresa, una estimación de la empresa, y es no controlable para el responsable de cada área. Va a haber que determinar una base de actividad para la asignación, que a veces son las unidades de producción, se suelen usar las horas de mano de obra directa, o las horas máquina, o el costo de la mano de obra directa, o las unidades de materia prima consumidas, o el tiempo del proceso. Si es un sector de mantenimiento y reparaciones, las horas de reparaciones utilizadas para cada producto, los kilowatts horas entregados, el importe neto de compras. Bueno, vamos a desarrollar las cuotas predeterminadas de costos indirectos y después multiplicar cada cuota predeterminada por la producción planificada de cada unidad, que surge del presupuesto de producción. Los gastos de comunicación y distribución, bueno, ya dijimos
que estos también lo tengo que analizar, que vinculan, no están directamente relacionados con el presupuesto de ventas. Por ende, es importante armarlos, ni bien desarrollamos el presupuesto de ventas y las estimaciones, los planes de ventas para el próximo periodo, como están directamente relacionados con la estrategia seleccionada por la empresa, y la estrategia incluye una estrategia de marketing con identificación de los presupuestos de comunicación y distribución, normalmente suelen armarse ni bien terminamos el presupuesto de ventas. Un poco están alejados de lo que es el presupuesto de producción, se pueden ir armando simultáneamente con el presupuesto de producción. Y bueno, y el presupuesto de gastos de administración tiene que ver con la estimación de todos aquellos gastos que no son de producción ni de comunicación o distribución, o sea, el resto de los gastos. Tampoco hablamos de gastos financieros acá. Es importante que todavía no nos metemos en todos los gastos derivados de las actividades que tienen que ver con el financiamiento de la empresa. Se incurren en las áreas de responsabilidad que proveen supervisión y servicio al resto de las funciones de la empresa. Normalmente son los que se llaman centros de gastos. Habitualmente, en su gran mayoría, todos estos gastos de administración son fijos, o sea, no tengo el problema de la identificación de fijos y variables, en su mayoría son fijos, y tenemos que vincularlos directamente a cada centro de responsabilidad. Nosotros dijimos que son importantes los presupuestos. En realidad lo que hablamos fue que era importante la clasificación de todos los costos y gastos en fijos y variables, porque nosotros, cuando trabajamos con presupuestos, necesitamos trabajar con lo que se llaman presupuestos flexibles. Está por ahí mal esta denominación de presupuesto flexible, porque en realidad hubiera sido mejor denominar los presupuestos variables, porque digamos, no tiene que ver con la flexibilidad que uno puede suponer que debiera tener cualquier presupuesto en cuanto a su adaptación a las condiciones cambiantes del contexto o de las operaciones de la empresa, y que a lo mejor haya que hacerle ajustes. Eso obviamente tiene que existir y debe pasar. Debe revisarse periódicamente el presupuesto y ajustarlo cuando es necesario. Pero cuando hablamos de presupuestos flexibles, esta traducción de presupuestos flexibles se refiere a, y sería mejor llamarlo presupuesto variable, se refiere a la identificación de todos los costos y gastos del presupuesto y su clasificación entre fijos y variables. Y de los semivariables separar el componente fijo del componente variable. ¿Por qué necesito trabajar con presupuestos flexibles para cada área de responsabilidad? No me sirve el presupuesto de los gastos y costos totales, sino que tengo que identificarlo entre costos y variables. Porque cuando comparo lo real con lo presupuestado, lo tengo que comparar con el volumen de actividad efectivamente incurrido. Esto quiere decir que si algún costo o gasto depende, por ejemplo, del volumen de ventas, yo puedo tener una estimación presupuestada de cuánto voy a vender. Y si el volumen de ventas fue diferente, entonces voy a tener que ajustar el costo presupuestado, que estaba directamente vinculado a las ventas, porque era un costo variable en función a las ventas, de acuerdo al volumen real de ventas, para hacer una comparación clara entre costos reales y presupuestados. De la misma manera, si son costos vinculados a la producción, a la cantidad de unidades a producir. Si la cantidad de unidades que estimaba producir era una determinada y la real fue otra, entonces los costos los voy a tener que ajustar, por lo menos el presupuesto, lo voy a tener que ajustar a la actividad real incurrida. Se produjo más de lo esperado, menos de lo esperado, y en función a eso hacer la comparación realista entre lo que realmente ocurrió y el presupuesto para las unidades de producción efectivamente incurridas. Y esto para cada volumen de actividad, cualquiera sea el volumen de actividad, y ustedes lo van a ver especialmente en algún trabajo práctico que va a estar directamente relacionado, y en ese momento vamos a hablar sobre ese trabajo práctico un poquito también. Pero es importante entender que la única comparación válida en términos presupuestarios no es la que compara una producción y venta de 100.000 unidades con una realidad de producción y venta de 80.000 o de 120.000. Si la realidad fue 120, entonces voy a tener que ajustar el presupuesto que lo tenía preparado para 100 a 120. Y la manera de ajustarlo es mantener los costos y gastos fijos como estaban, porque eran fijos, pero los variables los voy a tener que ajustar al volumen de actividad. Lo mismo si hubiera sido 80. Mantener los costos fijos por el volumen esperado y los variables ajustarlos al volumen de
actividad. Los fijos son independientes justamente del volumen de actividad, por eso son fijos. Pero los variables los voy a tener que ajustar al volumen de actividad efectivamente incurrido para hacer una comparación que me sirva, que sea útil entre lo real y lo presupuestado. Después voy a tener la variación que se debe a utilizar más o menos, por ejemplo, de cada insumo, de cada costo, a gastar un poco más o menos, y la variación que se debe a que la estimación del volumen fue diferente al presupuestado. Básicamente, entonces, el presupuesto flexible de gastos se basa esencialmente en entender que todos los gastos se incurren por el transcurso del tiempo, por la producción o actividad productiva, por la combinación productiva o algún volumen de actividad. El objetivo que tiene este presupuesto flexible de gastos es de que lo que me va, que va a ser similar al presupuesto básico, nada más que va a identificar cuáles son los gastos, los componentes de costos y gastos fijos y variables, es mostrar cómo gasto en cada centro de responsabilidad va a variar de acuerdo al volumen de actividad, al volumen de actividad relevante para cada concepto de costo o de gasto. Para eso entonces dijimos que tenemos que separar los componentes fijos y variables. Existen diferentes métodos para separar los costos fijos y variables. Probablemente, como esto ya lo vieron en otras materias, no lo veamos en esta, o tal vez en algún trabajo práctico sí, por lo menos alguno de los métodos. Métodos estadísticos como los métodos de correlación, estimaciones directas o puntos alto y bajo presupuestados. Probablemente algunos de estos se utilicen para separar los componentes fijos y variables en aquellos costos que son semifijos o semivariables, porque vamos a tener aquellos costos o gastos que son directamente fijos o directamente variables. Y en cuanto a los formatos que suelen adoptar los presupuestos flexibles, ese se adopta un formato tabular que muestra los gastos del presupuesto a diferentes niveles de producción o actividad dentro de un intervalo relevante de variación. ¿Qué quiere decir esto? Yo pongo, por ejemplo, la estimación del presupuesto más normal o más esperada es reducir y vendo 80, qué pasa si vendo 90, qué pasa si vendo 110 y qué pasa si vendo 120. Y tengo ya un presupuesto preparado para cada volumen de actividad, para después adaptarlo al efectivamente incurrido. Claro que puede ser que la realidad sea vender 105.400, no específicamente un valor justo de los tabulados. Entonces lo más conveniente es el formato de fórmulas, que me permite mostrar una fórmula para cada cuenta de gasto en cada centro de responsabilidad que me dice el componente fijo y la parte variable, si es que fuera semivariable, porque si es solamente fijo va a tener solo componente fijo, y si es solamente variable va a ser el porcentaje de variabilidad, por aquel concepto de volumen sobre el que está variando. Y también puedo usar formatos gráficos, pero esos son para verlos, para representarlos. En realidad a nosotros nos conviene usar formato de fórmulas y esto es lo que van a ver también en el trabajo práctico. ¿Para qué me sirven los presupuestos flexibles? Bueno, para poder, una vez que armo los gastos por cada, o los costos y gastos por cada centro de responsabilidad, poder comparar los datos presupuestados con datos reales en los informes mensuales de desempeño, pero al volumen de actividad efectivamente incurrido. Bueno, esto es lo más importante. Vamos a comentar alguna cosa más a medida que den estos temas en los trabajos prácticos. Pero lo que quería pasar ahora es una especie de autoevaluación con preguntas que pueden ser preguntas de final, temas que pueden venir en preguntas de final. Y entonces es importante sacarnos las dudas. Entonces es una especie de autoevaluación de distintos temas que ya vimos. Una primera parte, la idea es hacerlo esto también en otras clases como para estar preparado para el examen final. Les voy a compartir pantalla. ¿Hay alguna duda respecto a lo que vimos recién? Son temas que ustedes ya los vieron en otras materias, pero es como de alguna manera hacer un repaso y también se van a complementar cuando los vean en la parte práctica. Bueno, se llega a ver.
Sí, 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 se se puede ve. ver. Sí. Autoevaluación. Bueno, ahora necesito que se desmuten porque la idea es trabajarlo con ustedes, o sea, trabajarlo de manera conjunta. La idea de esto es que estas pudieran ser o fueron en algún momento preguntas de finales. Entonces vamos a ver cómo responderían. Están expresadas como afirmaciones que pueden ser, por ejemplo, verdaderas o falsas. ¿Qué me dicen respecto a la primera? Las variaciones entre el presupuesto y lo realmente obtenido representan información por excepción. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué les parece? Que si resulta significativa la variación, sí, es información por excepción. Bueno, es clave lo que vos respondiste y si lo respondés así en un examen final va a estar muy bien. La realidad que si uno habla de la afirmación como está planteada, la variación entre el presupuesto y lo realmente obtenido representa información por excepción, hay que decir que eso es falso. Porque en realidad, cuando yo trabajo con presupuestos, la mayoría de las partidas, y posiblemente también todas, me den variaciones entre el presupuesto y la realidad. Es muy difícil que la realidad coincida exactamente con el presupuesto. El tema es que la gran mayoría de las variaciones no son significativas, no son relevantes. La información por excepción y trabajar por excepción tiene que ver con la identificación de las causas de las variaciones que son significativas. Recuerden esto porque esto es clave para el proceso presupuestario, porque si cualquier variación es información por excepción, tengo que controlar cada partida. Y la idea de trabajar por excepción es precisamente concentrarme en aquello que es realmente importante. Y esto tiene que ver con las variaciones significativas entre los datos reales y los datos presupuestados. Dijimos que la empresa debe definir los parámetros de significatividad en las variaciones de cada partida, pero esencialmente trabajar por información, con información trabajar por excepción en realidad implica concentrarme en las variaciones significativas entre los datos presupuestales y los reales. No toda variación representa información por excepción. Segunda, los centros de inversión son los únicos centros de responsabilidad que permiten medir la forma en que se han utilizado los recursos activos asignados. ¿Verdadero o falso? Esto lo comentamos hace 2 clases. ¿Se acuerdan? Cuando vimos muy someramente, porque se supone que ustedes conocen cómo se pueden clasificar los diferentes centros o áreas de responsabilidad. ¿Se acuerdan que ustedes lo vieron en alguna otra materia? Ustedes veían que los centros de responsabilidad pueden ser centros de costos, de gastos, de ingresos, de utilidad o de inversión. Sí, verdadero. Es verdadero, porque en realidad los únicos centros de responsabilidad que tienen activos asignados son los Son de centros de inversión. inversión. En los únicos centros que nos permiten medir cuánto rinden los activos que tienen asignados, los recursos que tienen asignados esos centros son los activos que tienen asignados, o puedo medir la utilización de los recursos a través de los activos que tienen asignados, yo puedo medir el rendimiento de los activos que tiene asignados. Recuerden que usábamos la tasa de rendimiento sobre la inversión para medir la actuación de un centro de inversión. Cuando hablamos de un centro de inversión, se acuerdan que comentamos que la empresa en su conjunto, toda empresa es un centro de inversión, pero a su vez puede estar subdividida en distintas unidades de negocios que cada una de ellas puede representar un centro de inversión. Si puedo asignar el activo que utiliza cada una y medir cuánto hace rendir cada centro al activo que tiene asignado. La realidad es que el único centro de responsabilidad que me permite medir la forma en que utilicé los activos, que son los recursos que tiene asignados, son los centros de inversión. O sea, esta afirmación es verdadera. La tercera, la adecuada instrumentación de un sistema de información por áreas de responsabilidad requiere la aplicación del costeo por absorción para la exposición del estado de resultados. ¿Verdadero o falso? Esto lo comentamos
globalmente hace 2 clases, vamos a profundizarlo bueno, en alguno de los temas, pero lo debieran por lo menos tener la idea. ¿Ustedes se acuerdan lo que es el costeo por absorción? Sí, sería como tomar todos los tipos de costo variable y fijo, asignarlo al producto. Muy bien. El costeo por absorción es el que incluye dentro del costo de producción a todos los costos de producción, sean fijos o variables. De hecho, nosotros presentamos los estados contables, el estado de resultados, usando el costeo por absorción, porque eso es lo que establecen las normas contables. Los costos de producción incluyen todos los costos de producción, sean fijos o variables. Eso es el costeo por absorción. Como contrapartida se puede usar el costeo directo o variable, que en realidad es un formato que se utiliza principalmente para la toma de decisiones. En este costeo directo o variable, yo considero como costos de las unidades producidas únicamente a los costos variables. Y los costos de producción los considero gastos, los costos fijos de producción los considero como gastos del periodo. O sea, lo que hago en este costeo directo variable es una separación entre los componentes fijos y los componentes variables de los costos para tomar una serie de decisiones. La realidad es que esto tiene directa relación, y por eso lo íbamos a hablar justamente cuando ustedes vean en la parte práctica esto de lo que tiene que ver con el presupuesto flexible de gastos. Nosotros vamos a tener que armar los presupuestos. Los vamos a armar por costeo por absorción, porque nuestra idea, recuerden, es terminar y desembocar el proceso presupuestario con los estados contables proyectados. Pero también lo tenemos que armar clasificando a todos los costos y gastos en fijos y variables. Entonces tenemos que armar el presupuesto también por costeo directo o variable, para tomar una serie de decisiones que son importantes. Análisis que tienen que ver con el análisis costo-volumen de utilidad, análisis de apalancamiento, como los que vimos, y un montón de análisis que requieren que todos los costos estén clasificados y subdivididos entre fijos y variables. Y esto es parte de lo que vimos recién, el presupuesto flexible de gastos. Con lo cual, cuando armamos un sistema de información por áreas de responsabilidad, el estado de resultados lo tengo que exponer por costeo por absorción, pero también lo tengo que exponer por costeo directo o variable. Y es clave que lo exponga por costeo directo o variable, porque hay un montón de decisiones y de análisis que yo puedo hacer únicamente si tengo a todos los costos clasificados en costos fijos y variables, y separados en aquellos semivariables, separar la parte fija y la parte variable. Con lo cual, si yo trabajo con área de responsabilidad, no tengo que aplicar únicamente el costeo por absorción, tengo que aplicar también el costeo directo variable. Es clave para la toma de una serie de decisiones que son muy importantes. Por eso no es únicamente la aplicación del costeo por absorción. Cuando trabajo con presupuestos y por área de responsabilidad, me conviene y necesito, y por lo menos esto sería lo ideal para poder trabajar, como dijimos recién, con presupuestos flexibles de gastos, armar los estados de resultados por costeo directo o variable, a los fines de la toma de decisiones internas. Esto no es para presentárselo a terceros. La siguiente, el plan de cuentas de una empresa que utiliza contabilidad por áreas de responsabilidad debe incluir un sistema de codificación que permita la identificación de cada una de las áreas de la organización. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero, esto obviamente es verdadero. Ustedes lo tienen que armar en el plan de cuentas y probablemente si trabajan con un ERP, con un sistema integrado contable, también van a tener que identificar en el sistema para hacer la imputación contable cada área de responsabilidad con un código diferente. O sea, requiero, para trabajar con
por áreas de responsabilidad, un sistema de codificación que me permite identificar cada una de las áreas para que cada registración contable la haga imputándole a qué área corresponde, para justamente comparar datos reales y presupuestados para cada área. Tengo que tener el dato generado por cada área, la registración y la imputación contable por cada área. La 5. Desde el punto de vista sistémico, la identificación de una estrategia de océano azul por parte de una empresa que compite en un océano rojo requiere un mejoramiento en sus sistemas de información. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Esto es verdadero o es falso? Es falso eso. Es falso. Recuerden que cuando vieron si estudio de sistemas, nosotros podíamos definir que el estudio de sistemas tenía que ver con la identificación de si el sistema que estudiábamos, el sistema de información que analizábamos, podía requerir un mejoramiento o un rediseño. Si es un mejoramiento es porque aceptamos que el diseño que tiene hoy está bien, pero queremos que opere más eficientemente, que los recursos se optimicen y se combinen mejor. Si es distinto, o sea, queremos cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces diseñamos otra vez el sistema y la manera de hacer las cosas. Una estrategia de océanos que tiene que ver con una estrategia absolutamente disruptiva, o sea, un cambio absoluto del paradigma, es otra manera de hacer las cosas totalmente diferente. Por lo tanto, es un rediseño del sistema de información, va a requerir un rediseño del sistema de información de la empresa, no un simple mejoramiento. Por eso es falso. La 6. Se puede medir financieramente el impacto de una amenaza como el valor actual de los ingresos netos futuros que obtendría la empresa en caso de concretarse la amenaza prevista. ¿Verdadero o falso? No, falso. Esto ya lo vimos entre las primeras. ¿Por qué falso? Porque lo que se mide es el impacto de la estrategia que desarrolla la empresa. En ¿Por qué comparación con... falsa esa afirmación? Que dice, se puede medir financieramente el impacto de una amenaza como el valor actual de los ingresos netos futuros que obtendría la empresa en caso de concretarse la amenaza prevista. Porque si se concreta la amenaza no va a tener ingresos, al contrario. No. Puede ser una amenaza que, bueno, minimice los ingresos pero no los elimine. Pudiera ingresar un nuevo competidor potencial que, bueno, haga que mis ventas caigan, pero un 30% si ingresa el competidor potencial, si no ingresa no quiere decir que me quede sin ingresos. No necesariamente, es lo que quiero decir. Puede ser una medir amenaza. Y no estimar. Se puede, ahí estamos, el impacto de una amenaza. Cuando hablamos de una amenaza es una eventual situación que pudiera afectar la situación de la empresa derivada del contexto. Y queremos medir el impacto. No, estamos hablando de una amenaza futura, de una posible amenaza o de una amenaza real que puede o no concretarse. Y la medimos como, lo que estamos tratando de medir es el impacto de la amenaza. De alguna manera acá serían como sinónimos, medir o estimar. Lo que pasa es que queremos medir financieramente cuánto vale esa amenaza, o sea, en cuánto nos puede perjudicar en plata. O sea, refiere al si esa diferencial, amenaza ¿no? se concreta. Por eso hablamos de medir financieramente. Ahí me gustó más la respuesta, ojo. Supongamos que si la amenaza no existe, voy a vender y voy a tener un resultado, ingresos netos por 1 millón de pesos. Ahora, si ingresa el competidor potencial, a lo mejor voy a obtener ingresos netos por 700.000 pesos, nada más, porque el resto se lo va a llevar el competidor potencial. Si yo digo la pregunta, dice, la afirmación dice, se puede medir financieramente el impacto de una amenaza como el valor actual de los ingresos netos futuros que obtendría la empresa en caso de concretarse la amenaza. Los ingresos netos que obtendría la empresa en caso de concretarse la amenaza serían 700.000 en este caso. Pero en realidad el valor de la amenaza
es como decís vos el diferencial, o sea, la diferencia entre el valor actual de los ingresos netos futuros que yo ganaría si la amenaza no existiera o no se concretara, menos el valor actual de los ingresos netos futuros que yo obtendría en caso de concretarse la amenaza prevista. Entonces estaríamos hablando que la amenaza sería 1.000.000 menos 700.000, o que sea, tendría un valor de 300.000. La diferencia, yo determino el impacto de la amenaza, para mí es de 300.000 pesos. Si tengo que tomar alguna acción preventiva hoy o alguna medida que pudiera alejarme de la amenaza, yo sé totalmente evitar que pase, yo voy a ahorrar 300.000 pesos. O sea que si el costo es inferior a 300, a mí me conviene incurrirlo, si yo sé que la voy a eliminar totalmente. Si es algo que no se puede eliminar totalmente, a lo mejor va a ser una medida para morigerar los efectos, que no me afecte tanto por ese monto. El tema es que recuerden cuando vieron el trabajo práctico de ventaja competitiva, ustedes medían el impacto o el valor de una ventaja competitiva como la diferencia. La diferencia entre el valor actual de los ingresos netos futuros que van a obtener ustedes menos el valor actual de los ingresos netos futuros que obtendría la competencia. Si fuera una oportunidad y quisieran medir el atractivo de una oportunidad, van a medir el valor actual de los ingresos netos futuros que ustedes obtendrían si aprovechan la oportunidad menos el valor actual. O sea, la medición financiera siempre la van a hacer en términos diferenciales. Si quieren medir el valor de una amenaza, de una oportunidad o, por ejemplo, de una ventaja competitiva, como fue el caso que les tocó. Esta es una manera de medir financieramente el impacto de una amenaza, el impacto de una oportunidad, una ventaja competitiva. Lo importante es que tengan presentes que así no voy a medir el valor de una amenaza como está expresado esto. Se puede medir financieramente con el valor actual de los ingresos netos futuros que va a tener la empresa si se concreta la amenaza. El valor de la amenaza va a estar dado por la diferencia. Esto está bien, el valor actual de los ingresos netos futuros, esa es la manera de hacer la estimación financiera. Pero voy a tener que obtener la diferencia entre lo que obtendría sin amenaza y lo que obtendría si se da la amenaza. Y ese diferencial representa la amenaza. Lo mismo en la oportunidad y lo mismo en la ventaja competitiva. La siguiente, la 7. La información representa datos procesados en forma significativa para el receptor con valor real y perceptible para la toma de decisiones. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan ustedes? Miren que acá es para equivocarse, no importa, no. Estamos haciendo una especie de repaso como para que en el final ya estén mucho más seguros de estos temas. Verdadero. Sí, es absolutamente verdadero. Acá lo importante es que la información, la utilidad que tiene es que sirva para la toma de decisiones. Esa información, si me es útil a alguien que tiene que tomar decisiones para tomar una decisión determinada en la empresa. Y en realidad el insumo que se utiliza para generar la información son datos que ingresan al sistema de información para ser procesados de una manera que generen el formato informativo necesario para la toma de decisiones. Entonces es esencialmente eso la información, datos que se procesan de manera significativa para el receptor, significativa en el sentido de que le sirvan al receptor para tomar una determinada decisión, útil. La 8. Para el diseño lógico de un sistema de información, la secuencia correcta es salidas, entradas, archivos, proceso. Recuerden que ustedes esto lo vieron y tienen un sistema de información. ¿Está bien esto que el diseño lógico de un sistema de información requiere esa secuencia? No, falso. Tiene que empezar por las entradas. Ojo, esto lo vieron en contabilidad 5. Si bien ustedes cada vez que grafican un sistema de información hacen
el diagrama genérico de un sistema de información, ustedes identifican las entradas, el proceso, las salidas, los archivos y almacenamientos. La realidad es que cada vez que van a diseñar un sistema de información, imaginen que ustedes llegan a una empresa que no tiene sistema de información, lo tienen que armar ustedes. Siempre tienen que empezar por las salidas. De hecho, por esto es esencial la participación de un contador y que el contador dentro de la empresa sea el principal responsable del sistema de información, porque lo primero que pensaron, por ejemplo, los que armaron los CRP, con los que suelen trabajar las empresas hoy, o sea, los sistemas estos integrados, los enlatados que se suelen adquirir, que en realidad están preparados con un montón de funciones para adaptarse a las características de cada empresa, aunque una empresa también puede tener un sistema propio. Pero lo que quiero decirles es que estos sistemas, en realidad, lo primero que tienen que tener en cuenta en su diseño para el armado es cuáles son las salidas que necesito. Y las salidas tienen que ver con cuál es la información que necesito que generen. Yo necesito que generen la información que es necesaria para que determine los estados contables para presentar, que determine lo que tengo que informarle a la FIP o a los organismos impositivos, a cualquier organismo impositivo, recuerdo lo que me piden, y también información que pueda ser útil para la toma de decisiones, que pueda ser programada por anticipación. Todo esto lo tengo que armar. Y lo importante es que nosotros como profesionales sabemos qué salidas son las que ya sabemos más que ningún otro profesional, porque ustedes están preparados más que ningún otro profesional de ninguna otra especialidad para tener una idea de cuáles son las salidas informativas que cualquier empresa necesita para poder trabajar. No solo para cumplir con la normativa, que ya estaríamos hablando de la contabilidad patrimonial, sino también para la toma de decisiones internas. Por eso, cuando se diseña el sistema de información, más allá del análisis que se hace del sistema actual, del relevamiento de información, cuando se va a diseñar, porque estoy mejorando un sistema, porque estoy diseñándolo nuevo, lo primero que tengo que diseñar, porque acá fíjense que estamos hablando de la secuencia del diseño del sistema de información. Cuando diseño lógicamente un sistema de información, primero tengo que arrancar con las salidas, porque yo necesito saber lo que quiero que el sistema haga. Eso es lo que es clave. Y nosotros somos los que sabemos qué salidas tiene que emitir el sistema. Nosotros vamos a trabajar codo a codo con la gente de sistemas y le vamos a decir, necesitamos que generar esto. Tener un formato informativo de esta manera en que me pueda vincular todos estos datos, relacionarlos entre sí, o que cuando lo necesite pueda pedirlo, pero con un formato de este tipo que es el que voy a utilizar para la toma de decisiones. Por eso lo primero es la definición de las salidas. Lo segundo es la definición de las entradas, porque en realidad, como la salida es la información, y la información está compuesta por datos que están relacionados entre sí, yo tengo que asegurarme que todos los datos que necesito que estén en esa salida entren al sistema. O sea, en la entrada de datos yo necesito, ojo, hay datos que tengo que cargar. Si yo tengo que estudiar a la competencia, bueno, el análisis de los distintos precios de la competencia para la fijación de precios, es un dato que tengo que cargar todas las semanas, por ejemplo. No me puede faltar, por decir otro dato, además de las registraciones cotidianas que la empresa va a desarrollar. Si yo requiero un formato informativo que tenga ese dato, eso también lo tengo que cargar. Si yo requiero otros datos que son importantes como la evolución del Producto Bruto, la evolución del ingreso medio por habitante, bueno, esos datos para la toma de decisiones son relevantes, los necesito cargar todos los meses, bueno, los voy cargando. Entonces tengo que cuidar que las entradas estén incluidos todos los datos que después voy a necesitar para las salidas. Después, lo que tengo que pensar es cuáles datos quiero mantener en los archivos, o sea, qué datos me interesa mantenerlos para después recuperarlos cuando los necesite por algún tema informativo, necesito saber qué pasó, y cuáles quiero vincular entre sí. Me va a interesar a mí vincular a los clientes con las unidades vendidas, con los costos de las unidades, identificar los diferentes grupos de clientes, tratar de medir la rentabilidad no solo de la empresa en su conjunto, sino en la atención a cada grupo de clientes o por cada canal de distribución. Todo esto, en definitiva, me va a decir qué archivos necesito que se relacionen entre sí. Y eso es lo que tengo que hablar con la gente de sistema. Necesito que tales datos estén relacionados.
Lo último es el proceso, es decir, bueno, cómo se combinan todos esos datos para obtener las salidas que necesito en el momento que las necesito y de la forma en que las necesito. Bueno, eso normalmente se va a ocupar más la gente de sistema propiamente dicha que nosotros. Pero lo clave es que en el diseño, para la secuencia del diseño lógico, requiere que primero identifique las salidas del sistema de información, porque eso es lo más importante. ¿Para qué lo armo? Para tener los formatos informativos necesarios para la toma de decisiones. Después las entradas, después los archivos y después el proceso. Entonces, ojo que esta afirmación es verdadera y hace un poco a la intervención del contador en el diseño de los sistemas de información de la empresa y por qué tienen una materia directamente relacionada con los sistemas de información. Siguiente, 9. Los sistemas de información gerencial o administrativa son sistemas de apoyo para la toma de decisiones poco estructuradas que no son de naturaleza recurrente. ¿Verdadero o falso? Recuerden que esto lo vimos al principio en las primeras clases, la clasificación de sistemas de información. Recuerden que hablábamos de sistemas de procesamiento de transacciones o operaciones, sistemas de información gerencial o administrativa y sistemas de apoyo a las decisiones. También lo vieron en materias anteriores. Falso. Falso. Porque en realidad los sistemas de información gerencial y administrativa son aquellos que me permiten elaborar formatos informativos para la toma de decisiones, pero para la toma de decisiones estructuradas, que puedo prever con anticipación. Por ejemplo, la comparación entre un presupuesto por área de responsabilidad entre datos presupuestados y reales. Yo puedo armar el formato informativo y el informe tenerlo listo para hacer la comparación todas las semanas o cada mes, por ejemplo. Entonces, esos formatos informativos sí forman parte de los sistemas de información gerencial o administrativa. En cambio, lo que tiene que ver con la toma de decisiones poco estructuradas, que no son de naturaleza recurrente, que tengo que tomarlas por única vez, porque tengo que armar, digamos, hacer un cambio importante de estrategia, porque hay una amenaza de ingreso de un competidor potencial sobreviniente, de una oportunidad de negocios importante, la posibilidad de aliarme con un competidor para un negocio determinado. Bueno, ahí voy a necesitar un formato informativo que no lo tenía previsto. No es una decisión estructurada que podía tenerla de antemano. Tengo que armar todo lo que puedo con la información que tengo y la que pueda generar en este momento. Entonces, esos sistemas donde las decisiones son poco estructuradas, no son de naturaleza recurrente o no son nada estructuradas, forman parte del sistema de apoyo a las decisiones, no del sistema de información gerencial o administrativa, sino de los sistemas de información de apoyo o soporte a las decisiones. La 10. La palanca financiera y la palanca operativa son palancas dinámicas ya que dependen del crecimiento de la empresa. ¿Verdadero o falso? Esto lo vimos este año. Falso. Falso, porque son palancas estructurales, ¿recuerdan? 11. Bueno, esto lo vimos la clase pasada. La capacidad ociosa es la diferencia entre la capacidad efectivamente utilizada y la capacidad máxima teórica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ojo ahí, ¿eh? Recuerden que habíamos dicho que una cosa es la capacidad máxima teórica, que sería óptima absolutamente, utilización de máquinas 100%, los empleados 100% concentrados en el trabajo, sin un segundo de pérdida por nadie y aprovechamiento total. Es imposible de alcanzar. Primero porque se trabaja con seres humanos, después porque las máquinas también tienen alguna necesidad en algún momento de algún tipo de mantenimiento, de descanso. La capacidad teórica o máxima es una capacidad inalcanzable en la realidad. Yo lo que tengo que buscar es una capacidad normal o práctica, que es una capacidad de eficiencia, la que se puede conseguir trabajando eficientemente. La capacidad ociosa en realidad se calcula como la diferencia entre la capacidad efectivamente utilizada y la capacidad normal o práctica, no esta capacidad máxima teórica que es en realidad inalcanzable.
La 12. Si una empresa consigue un préstamo a una determinada tasa de interés e invierte ese dinero a una tasa de rentabilidad superior, añade a su crecimiento intrínseco un crecimiento extrínseco. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Esto es verdadero. Recuerden que hablábamos de que al crecimiento propio de la empresa se generaba un nuevo crecimiento para los propietarios, que en realidad obtenían un rendimiento porque generaban, con plata que obtenían de terceros, en realidad generaban rendimientos que superaban el costo, y entonces sumaban al rendimiento propio de sus inversiones ese adicional de rendimiento generado por el diferencial entre la rentabilidad de la empresa y el costo y la tasa de interés del préstamo que consigue. También recuerden que forma parte del ABC de las ciencias económicas que yo tengo que recurrir al financiamiento externo, o sea, el préstamo, únicamente si voy a destinar esa plata a inversiones que generen rendimientos superiores a lo que esa plata me cuesta, salvo que sea para financiar un déficit, algún déficit financiero de corto plazo y por un breve lapso. En condiciones, cuando hablamos de un financiamiento para mantener en el tiempo, en realidad se tiene que dar únicamente en estas condiciones. Si realmente yo puedo aprovechar esos fondos para invertirlos en alguna actividad que me genera rendimientos superiores a lo que me cuesta. Si no, no tiene ningún sentido el endeudamiento. Recurrir a lo que se llama el apalancamiento financiero. La 13. La palanca operativa mide el porcentaje de cambio en las utilidades netas como consecuencia de un cambio porcentual en las utilidades operativas. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso por qué? En la palanca financiera. Ojo, no es porque brutas no netas, ¿eh? Es por el Es porque cambio en del realidad lo que volumen. me mide, el efecto económico que me mide, claro, el efecto económico que me mide el cambio en la utilidad neta como consecuencia de un cambio porcentual en la utilidad operativa, me lo manifiesta la palanca financiera, no la palanca operativa. La palanca operativa lo que me muestra es cuánto cambia la utilidad operativa ante una variación en el volumen de ventas. O sea, la variación relativa en la utilidad operativa ante una variación en el volumen de ventas. 14. El grado de apalancamiento combinado permite estimar la medida en que se reduciría la utilidad para los propietarios como consecuencia de una eventual disminución en el volumen de ventas. ¿Verdadero o falso? Eso lo vimos, recuerden, en la clase que dimos apalancamiento. ¿Se acuerdan que yo a través del efecto económico de la palanca operativa medía cómo cambia la utilidad operativa ante una variación en el volumen? Y a través del efecto de la palanca financiera medía cómo cambia la utilidad neta ante una variación en la utilidad operativa. A través del efecto combinado, sea de la multiplicación de las dos palancas, o a través directamente de la identificación del grado de apalancamiento combinado, yo puedo medir cuánto cambia la utilidad para los propietarios ante una variación en el volumen. Entonces la afirmación es correcta, porque me dice el grado de apalancamiento combinado me permite estimar en cuánto se va a reducir la utilidad neta, o sea, la utilidad que le queda a los propietarios, si disminuye el volumen de ventas estimado ante un eventual grado de apalancamiento combinado. Esto hablamos de disminución porque es para un eventual caso de disminución en el volumen de ventas. Lo mismo va a pasar ante un aumento en el volumen de ventas. Al contrario, digamos, si aumenta el volumen de ventas, lo que me va a mostrar es cuánto va a aumentar la utilidad que le queda a los propietarios. Porque muestra el efecto combinado del grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero.
es la multiplicación de los dos apalancamientos. La siguiente, la 15. Una estrategia de Océano Azul debe orientarse a mejorar los niveles de precios dentro de la orientación funcional o emocional del negocio. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Falso por qué? ¿Por qué? Por Porque lo que la dijimos idea anteriormente, no era de rediseñar en vez de mejorar. Bueno, está bien, en parte puede ser por eso, porque en realidad la estrategia de Océano Azul no tiende a mantener una orientación funcional o emocional, por el contrario, dice que tal vez un negocio que es funcional se puede hacer emocional, o uno que es emocional lo puedo transformar en más funcional, pero además, recuerden que no tiene que mejorar los niveles de precio, que en una estrategia de Océano Azul, uno de los aportes valiosos que tiene la estrategia en sí es que yo tengo que determinar el precio que puedo cobrar incluso antes de determinar el costo de los productos del producto que vaya a elaborar. Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es el precio que puedo cobrar. Y eso depende de cuál es el precio que en general esté aceptando hoy el consumidor por productos o servicios que satisfagan una necesidad parecida, aunque se lo hagan de otra manera, de otra forma, pero que resuelvan el mismo problema que yo voy a satisfacer a través de este producto que va a representar un océano azul de la misma manera que se satisface hoy. Por eso es falsa fundamentalmente, porque en realidad no quiere mantener la orientación actual del negocio, sino que representa un cambio y además porque no busca mejorar los niveles de precio. El océano azul tiene que partir del precio que puede cobrar. Después eventualmente puede cambiar el nivel de precios, pero eso ya no hace al océano azul, sino al negocio en sí mismo, en función a los cambios que se den en los gustos de los consumidores y a los cambios en los niveles generales de precios de toda la economía. La 16. La evaluación de un centro de inversión puede efectuarse a través de la palanca de marketing. ¿Verdadero o falso? Recuerden qué es la palanca de marketing. Creo que la veíamos palanca de mercadeo. Para mí es verdadera. Por lo que me acuerdo del centro de inversión, no se medía también el ROA. Muy bien, es verdadera, porque acuérdense, la palanca de marketing me implicaba determinar margen por rotación. Recuerdan, una manera de crecer en empresas que no tienen la capacidad de un endeudamiento importante o de una estructura importante, sino buscar trabajar con la diferenciación, la segmentación, las estrategias de distribución, digamos, aumentando el margen, aumentando la rotación de los productos. Y la tasa de rendimiento sobre la inversión, que es la medida en que evalúa la actuación de un centro de inversión, acuérdense que es la utilidad sobre activos, y en realidad esa la podía desagregar también en margen por rotación. Es lo mismo de alguna manera, es estimar lo mismo, lo estoy estimando de otra manera. La palanca de marketing en realidad es la manera que tengo para evaluar la actuación de centros de inversión. 17, esta la vimos hoy. Presupuesto flexible es aquel que se adapta a los cambios en las variables relevantes que afectan al escenario del negocio. ¿Verdadero o falso? Sí, esa es verdadera. Ojo, el tema acá es que por la traducción que tiene de los libros en inglés, se ha llamado presupuesto flexible a aquel que permite identificar, en cuanto a los costos y gastos, la clasificación de los mismos en fijos y variables. O sea, aquel que tiene separados aquellos costos y gastos fijos de los que son variables. A eso se lo llama presupuesto flexible. En realidad se lo debiera llamar variable, pero en los libros lo van a ver como que eso es presupuesto flexible porque así fue la traducción que se hizo originalmente. Es la manera de trabajar, ¿se acuerdan hoy? El tema fue presupuestos flexibles de gastos. En realidad
a eso se lo llama presupuesto flexible. Quizás está mal denominado, no es lo mejor, porque si uno dice flexibilidad es lo que les decía hoy, puede tener que ver con adaptarse a los cambios en el contexto y demás, que eso también lo tienen que hacer los presupuestos. Pero presupuesto flexible es el que se adapta, el que permite adaptarse al volumen de actividad, adaptar todos los conceptos y gastos, de costos y gastos al volumen de actividad efectivamente incurrido para cuando lo comparo con datos reales, comparar datos comparables. No comparar, por ejemplo, un presupuesto de producción y venta de 100.000 con una venta real de 80 o de 120, sino ajustarlo a la producción de 80 y a la estimación de ventas de 80 y lo mismo de 120, si fuera el caso. Entonces, presupuesto flexible es aquel que que se puede adaptar al volumen de actividad. No tiene que ver con los cambios en las variables relevantes que afectan al escenario del negocio. Más allá de que todo el presupuesto tiene que tener la flexibilidad de poder adaptarse a estos cambios. Pero ojo con el concepto de presupuesto flexible, porque en la bibliografía lo van a ver de esta manera. Y creo que es un tema que fundamentalmente tiene que ver con las primeras traducciones que se hicieron de los términos en inglés, que no fueron las más felices, pero que se mantienen hasta hoy. La 18. La palanca de producción puede medirse a través de la razón margen de contribución sobre utilidad operativa. ¿Verdadero o falso? Falso, es la de mercadeo. Ojo ahí, como la de mercadeo. Está bien que es falso, pero no por la razón que vos dijiste. Esa no es la palanca de mercadeo, la que puede medirse a través de la razón margen de contributiva. Hay una palanca que yo la puedo medir a través de la razón margen de contribución sobre utilidad operativa, pero no es la palanca de mercadeo. La operativa, perdón. Es la palanca operativa. Sí, es la operativa. La operativa sí la puedo estimar y la puedo medir a través de esa fórmula. Habíamos hecho un pasaje de términos y determinado que con ese cálculo yo podía determinar el grado de apalancamiento operativo de una empresa. La palanca de producción esencialmente tiene que ver con lo que vimos hoy de la curva de aprendizaje y con la curva de experiencia en general, con el efecto del aprendizaje de los empleados y también el efecto de la disminución de los costos fijos a través del aumento de producción, fundamentalmente aprovechable para aquellas empresas que tienen una estructura fija grande, una estructura con costos fijos grandes. La 19. Las 6 palancas de la utilidad son las etapas de compra, entrega, uso, complemento, mantenimientos y eliminación. ¿Verdadero o falso? Recuerden, esta herramienta es una herramienta que vimos cuando vimos estrategia. Cuando vimos estrategia de Océano Azul, hablamos de las palancas de la utilidad y del ciclo de experiencia para el consumidor. En realidad no es verdadero, porque las etapas de compra, entrega, uso, complemento, mantenimiento y eliminación son las etapas en que se puede dividir el ciclo de experiencia del consumidor con el producto. O sea, todo lo que pasa el consumidor desde que compra el producto y lo recibe hasta que lo termina de usar, lo elimina. Está el momento en que tiene que hacer la compra, en que hace el pedido, cómo lo compra, el momento en que lo recibe, la entrega, los diferentes pasos a cuidar, el momento en que lo usa, qué problemas tiene para el uso, el momento en que necesita algún complemento, si es un producto que necesita algún complemento para su utilización, si lo tiene disponible, de qué manera, el mantenimiento, si es que necesita eventualmente algún mantenimiento, y hasta el momento en que lo tiene que eliminar, si es que tiene alguna dificultad para eliminarlo. Todas esas son las etapas que representan el ciclo de experiencia del consumidor. Había una herramienta que vimos en la estrategia de Océano Azul, pero que era aplicable a cualquier tipo de estrategia en realidad, que se llamaba el mapa de la utilidad, donde veían por un lado las palancas de la utilidad y por el otro lado el ciclo de experiencia del consumidor, o cómo puedo mejorarle la vida al consumidor en cualquiera de
las etapas de su ciclo de experiencia con el producto a través de algunas de las palancas de la utilidad. Y en realidad las palancas de utilidad están en la respuesta siguiente, para acordárselas un poco. Con el fin de generarles una utilidad excepcional, una estrategia de océano azul debe hacer la vida de los compradores más productiva, y o más simple, y o más cómoda, y o menos riesgosa, y o más divertida. En realidad esto tenía que ver con las palancas de la utilidad, o sea, ¿cómo puedo mejorarle la vida a los consumidores? Se la puedo hacer más productiva, se la puedo hacer más simple, se la puedo hacer más cómoda, en cualquiera de las etapas que vimos, en el momento de la compra, de la entrega, o en varias de esas etapas. Hacerle la vida más productiva, más simple, más cómoda, menos riesgosa, más divertida. Bueno, vamos a ver, los siguientes los vamos a ver, bueno, un par más, vamos a ver la 29 y la 30. A ver, y después vamos a verlas todas las demás, pero vamos a verlas en otras clases, vamos a continuar un poquito con todo esto cuando nos quede un poco más de tiempo. Vamos a ver la 29 y la 30. En caso de existir ventas estacionales, la empresa puede mantener un nivel estable de inventarios solo si la producción fluctúa inversamente respecto a las ventas. ¿Verdadero o falso? Esto lo acabamos de ver la clase pasada. Era el caso, por ejemplo, del que vieron en la clase práctica, donde el insumo tenía una política de stock que era la misma siempre. Siempre querían tener 1000 unidades de determinado producto. Bueno, o sea, eso es un nivel estable de inventarios. Y la empresa tiene ventas estacionales. Entonces, ¿qué va a pasar con la producción? ¿Va a poder mantener un nivel estable solo si la producción fluctúa inversamente con respecto a las ventas? Puede ser verdadera, porque como que produce, en una época produce y en otra época vende, y ahí compensa. ¿Qué quiere decir? Ojo con esto, la producción fluctúa inversamente con las ventas, quiere decir que a mayor venta, menor producción, a menor venta, mayor producción. Esto es lo que tiene que pasar para que el inventario se mantenga igual. Vos imaginate que el inventario estable puede ser just in time, o sea, justo a tiempo, o sea, trabajar sin inventario cero. Lo que tiene que hacer la empresa es producir más cuando vende menos y producir menos cuando vende más. No, al revés, porque cuando vende Al más, revés. la producción. Entonces, lo correcto sería, para que esta frase estuviera bien, que en caso de existir ventas estacionales, la empresa puede mantener un nivel estable de inventario solo si la producción fluctúa directamente respecto a las ventas. O sea, que a mayor ventas, mayor producción. Solo si voy a producir más a medida que venda más y voy a producir menos cuando venda menos, porque yo quiero que el inventario se mantenga siempre igual, que no haya cambios en el inventario. Para eso tengo que adaptar la producción al volumen de ventas. Distinto sería si yo hubiera planteado el tema de si en caso de existir ventas estacionales la empresa puede mantener un nivel estable de producción. Si quiero mantener un nivel estable de producción, solo si los inventarios varían inversamente con respecto a las ventas. Y en ese caso sí sería real. Si yo quiero mantener la producción estable, cuando vendo menos voy a acumular más inventarios, porque la producción va a ser siempre la misma. Y cuando vendo más, voy a tener menos inventario. ¿Se entiende? En ese caso sí el inventario va a fluctuar inversamente respecto a las ventas. Pero en este caso no. En este caso la producción fluctúa directamente respecto a las ventas. La 30, por ejemplo, los mercados de competencia monopolística se caracterizan por la existencia de precios diferenciales entre los bienes y servicios que se comercializan. ¿Verdadero o falso? Esto lo vieron en economía, lo deben haber visto en introducción a la economía y también, no sé si en micro o macroeconomía también. Verdadero. Muy bien, verdadero. ¿Se acuerdan cuáles eran los mercados de competencia monopolística? No sé si estoy en lo cierto, pero monopolio, oligopolio, ¿de eso a eso se refiere?
¿Se pueden diferenciar en precio o en producto, en tipo de producto? A ver, vamos a ver, porque estamos por ahí. Estamos hablando de mercados de consumo. Entonces, nos orientamos a mercados de consumo. Cuando estamos orientados a mercados de consumo, o sea, venta de productos a consumidores finales, en función a cómo sean los oferentes y cómo son los productos comercializados, podemos clasificar a los mercados. Es importante conocer en qué tipo de mercados estamos. Y podemos hablar de mercados de competencia perfecta, mercados de competencia monopolística, oligopolios o monopolios. ¿Qué diferencias hay entre todos estos? ¿Se acuerdan? ¿Qué diferencia había entre un mercado de competencia perfecta, uno de competencia monopolística, un monopolio o un oligopolio? La cantidad de oferentes. ¿Y cómo sería el caso? Y la transparencia en el mercado. ¿Y cómo sería el caso? ¿Cómo sería cada caso, por No tenés ejemplo? competencia, sos el único. Muy bien, en un monopolio hay un único oferente para un producto determinado y obviamente muchos demandantes. Estamos hablando de mercados de consumo. O sea, en el monopolio no hay competencia, hay un único oferente. Si ustedes se acuerdan, cuando vieron en economía, esto genera una situación ineficiente en los mercados, una pérdida de eficiencia en general para toda la economía. O sea, no es deseable que existan situaciones de monopolio. Y habitualmente se dan porque hay barreras de entrada en los mercados y se mantienen las situaciones, las condiciones monopólicas, o porque hay una imposibilidad física de que se trabaje de otra manera. Eso en monopolio. ¿Qué más? A veces se tiende a hacerlo al monopolio, o sea, en forma natural, porque es conveniente para la sociedad. A veces cuando es el monopolio natural, como por ejemplo, no sé, el tendido de red eléctrica, no sería por ahí eficiente que haya 50 empresas que hagan toda la inversión. Muy bien, eso es correcto. Cuando hay situaciones donde no hay posibilidades, tenés razón en eso, sí. Operativamente es necesario que haya un monopolio, pero lo cierto es que también eso, cuando estamos con monopolios, tienen que tener cierta regulación, porque si no el monopolio, en busca del beneficio, va a tender a cobrar un precio superior y vender menos cantidades de unidades de las que pudieran vender si fuera la más conveniente para la economía en su conjunto. Entonces, en esos casos, el monopolio tiene que estar sujeto a una regulación especial. Pero sí, es como en todos los casos, pero en esos casos puntualmente. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué son los oligopolios? ¿Se acuerdan? Más de un oferente, pero no son muchos. Son pocos Muy bien. oferentes, poco competidores. Pocos oferentes y muchos demandantes. Pocos oferentes y muchos demandantes. Tampoco en general son deseables para la economía en su conjunto, porque lo que suele pasar con los oligopolios es que se ponen de acuerdo entre ellos y trabajan como si fueran un monopolio y se reparten el mercado, a pesar de que eso supuestamente está prohibido. Si eso se llega a exteriorizar o se llega a saber, las leyes de defensa de la competencia lo prohíben y pueden ser sancionados. Pero eso es lo que generalmente pasa por los oligopolios. Si no, tratan de competir de otra manera. Por ejemplo, tratan de competir en volumen, pero no compiten por precio, o tienen otras maneras de competir cuando realmente compiten, cuando realmente no se ponen de acuerdo. Pero los oligopolios son pocos oferentes y muchos demandantes. Y también acá dijimos que también esto tenía que ver con los tipos de productos que se venden, porque también hay que ver si los productos son homogéneos o son diferenciados. En un oligopolio, los productos, no importa si son homogéneos o diferenciados, estoy hablando de que son pocos oferentes y muchos demandantes. Y en los mercados de competencia perfecta y competencia monopolística, ¿cómo se diferencian entre sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el mercado de competencia perfecta era un mercado teórico muy difícil de apreciar en la realidad? Supongamos que pudieran ser los cereales,
donde el producto que se comercializa, el precio viene dado, porque no hay nadie que tenga una incidencia tan importante que pueda afectarlo por el cruce de la oferta y la demanda, y el producto es homogéneo, o sea, fungible, o sea, se puede reemplazar un producto por otro porque es exactamente igual. Es un mercado competitivo, pero donde hay muchos oferentes y muchos demandantes, y en realidad existe una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio, se genera una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio porque nadie puede comprar, a nadie compraría un precio superior y enseguida se equilibraría el mercado si el precio es inferior, porque se generaría un exceso de demanda si el precio es muy bajo, un exceso de oferta si el precio es muy alto. Eso son las condiciones genéricas de un mercado de competencia perfecta. La mayoría de los mercados competitivos son mercados de competencia monopolística, no de competencia perfecta. ¿Se acuerdan qué caracteriza estos mercados de competencia imperfecta o competencia monopolística? Porque también hay muchas empresas que ofrecen y muchas que demandan. Pero ¿qué diferencia tienen con la competencia perfecta? El precio se determina por la oferta y la demanda y en el monopolio lo pueden poner ellos. Eso es cierto. En el monopolio el que elige el precio es el monopolista, que normalmente elige el precio que mayor beneficio le da. En la competencia se determina por la oferta y la demanda. Pero ¿qué diferencias hay entre la competencia perfecta y la competencia imperfecta o monopolista? Porque a diferencia de la competencia perfecta, la competencia imperfecta o monopolística no tiene precios únicos. Puede haber distintas gamas de precios. Claro, creo que justamente eso, en la competencia perfecta no hay diferenciales entre los precios de los distintos bienes y servicios. Pero esencialmente la diferencia se da porque los productos o servicios que se comercializan son diferenciales, no son exactamente iguales, no son homogéneos, no son fungibles. Es la mayoría de los negocios competitivos. Si se venden carteras, no todas las carteras son iguales. Tienen un diseño distinto, un nivel de calidad distinto, una forma distinta, características distintas. O sea, la oferta es distinta. Puede haber muchos oferentes, pero que venden productos que se diferencian. De hecho, se tratan de identificar ventajas competitivas y en realidad esto hace que algunas empresas puedan tener una diferenciación y puedan cobrar un precio superior, diferenciales. Obviamente, a medida que una empresa consigue una ventaja, las demás empresas las van a querer imitar y van a tratar de buscar otras ventajas de otra manera. Es un poco el juego donde se van generando situaciones diferenciales para algún producto o servicio que se ofrece, porque los productos y servicios que se ofrecen no son homogéneos. Entonces eso hace que si yo estoy en un mercado de competencia monopolística, que en general son la mayoría de los mercados de competencia se comportan así, existen precios diferenciales. Lo que ocurre en estos mercados es que en el largo plazo se supone que esto tiende a igualarse, porque las empresas tienden a igualar aquellas cosas donde, o sea, las ventajas de los competidores, y tienden a tratar de intentar desarrollar nuevas ventajas competitivas. Pero esto hace que durante el transcurso del mercado pueda existir precios diferenciales, porque los productos son diferentes. Si vamos, por ejemplo, ¿se entiende todo lo que estamos viendo? Es un poco recordar algunos temas. 28, por ejemplo, las marcas autogeneradas tienen valor cero en los estados contables de una empresa. ¿Verdadero o falso? Y es media... Verdadero. Es verdadero. Es absolutamente verdadero. Es uno de los grandes temas de la contabilidad patrimonial, digamos. A veces las empresas que más éxito tienen una marca desarrollada, posicionada con un valor muy grande, que se pudiera vender exclusivamente la marca y tiene un valor muy grande porque muchos clientes son fieles a la marca y van a seguir a la marca. El tema es que cuando la marca es autogenerada en los estados contables no se registra. Tiene valor cero. El valor de las marcas que pueden estar en los estados contables son las marcas adquiridas por la empresa, pero no las autogeneradas. Es una parte, es un activo intangible que muchas veces no figura en los estados contables. De hecho, las marcas autogeneradas no figuran en los estados contables.
Entonces, en todo caso, yo determino su valor cuando quiero determinar el valor, si lo puedo determinar, pero a los fines de la toma de decisiones internas, porque las marcas hasta se pueden comercializar, se pueden vender como marcas exclusivamente. Y muchas marcas tienen un valor más grande y que no figura en los estados contables de la empresa. Bueno, después seguimos con esto porque nos vamos a meter en otros temas también, que está bueno como repaso y para ver algunos temas como valor de negocio y demás, pero esto lo vamos a continuar en las próximas clases porque ahora vamos a tener algunas clases donde vamos a tener un poco más de tiempo y vamos a seguir haciendo estas autoevaluaciones que nos permiten un poco acordarnos de otros temas y tener un poco más claras algunas cosas, y que en algunos casos fueron preguntas de finales. Las he sacado de preguntas de finales y las traté de armar así en un modelo que pueda ser atractivo para poder tratarlos en una clase. Continuamos el próximo jueves, entonces. Bien, Bueno, muy interesante. hasta luego. ¿Quedó todo más o menos claro? Los temas que vimos, los quedaron claros. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias, por todo, hasta profe. luego. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Profe, buenos días. Chau, hasta luego, muchas gracias.